Estás escuchando una entrevista grabada del Gomerazo Tu Memoria. Muy buenas tardes a toda nuestra queridísima audiencia de la Surimanta. Estás escuchando estas entrevistas que vamos a hacer en este espacio radial de la 89.3, la FM Surimanta, la radio de la Universidad Campesina. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo andás? Todo muy bien, Macu, en esta tarde, no haciendo programa, no haciendo el Gomerazo, sino especialmente encendiendo los micrófonos aquí en el estudio para conversar con diferentes compañeras y compañeros sobre, bueno, una cuestión que nos atañe en esta coyuntura. Exactamente, la coyuntura que vinimos hablando, como lo amerita toda la semana, ¿no? Con respecto a, bueno, la agenda pública, la agenda comunicacional, pero también una grave situación que vivimos como sociedad argentina a 11 años del primer grito de justicia de Ni Una Menos, este colectivo feminista que ha nucleado a muchas mujeres y a muchos varones para defender la vida, para pedir por la justicia de cientos y lamentablemente ahora de miles de mujeres que vivimos violencias de géneros, abusos sexuales, abusos de todo tipo, ¿no? Y también femicidios. Entonces, en esta coyuntura, en esta realidad que tenemos como pueblo argentino, que nos tenemos que hacer cargo, invitamos a la compañera Fernanda Tevez, de la Central Campesina de Añatuya, ¿sí? De una de las centrales organizadas en el movimiento campesino de Santiago del Estero y una de las jóvenes que lleva adelante, ¿no? En su comunidad campesina Suncho Pozo, bueno, la lucha, ¿no? De la tenencia del territorio, de poder vivir en paz y producir tranquilamente, ella junto a su comunidad, junto a su familia. Así que queremos invitarla para dialogar un poco al respecto de estos temas. Creo que ya nos estás escuchando. Hola, Fer, ¿cómo andás? Hola, Macu, hola, Julio, ¿cómo están? Sí, los estoy escuchando. Y Fer, hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Contanos desde dónde nos hablas, Fer. Quizás no toda la audiencia, bueno, te conoce, ¿no? Bueno, yo soy de una comunidad campesina que se llama Suncho Pozo del Triunfo, que está a unos 10 kilómetros de Añatuya, departamento General Taboada, que es una comunidad que pertenece al pueblo originario Vilela, la comunidad indígena Nocaixpa Pachamama. Bueno, Fer, y para preguntarte un poco sobre la mirada campesina que tenemos con respecto al feminismo campesino, indígena y popular, ¿no? ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cuáles son las costumbres que vivimos en el campo, en las comunidades, como para arrancar a hablar de este tema? Sí, bueno, nosotros capaz, a diferencia de más de las grandes ciudades o zonas urbanas, trabajamos el feminismo más campesino, le decimos, donde reivindica a la mujer como campesina que busca la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, que está en el campo defendiendo sus tierras, que muchas veces está invisibilizada, ¿no? Todo lo que hace, y que capaz cuando se habla de campesinos se piensa solamente en el hombre arando la tierra, y por detrás están las mujeres también, que son las que crían a los niños, que dan de comer a las gallinas, que hacen mamar a los cabritos, que se encargan de todo en el campo, pero también al mismo tiempo están parando las topadoras, están parando a los empresarios, que justamente es al que cuestiona, que es el agronegocio, la explotación del monte, y que viene a quitarnos lo que es nuestro. ¿Y qué hacemos nosotros sin la tierra, sin el monte, que ellos lo quieren explotar o quieren envenenar, y sabiendo todas las consecuencias que trae para el cuerpo, ¿no? Para las mujeres. Claro, las mujeres en el campo tenemos un rol muy importante, ¿no? Y valorizado, así Sí. como lo decís, desde hace años, desde décadas, desde centenares de años, ¿no? Donde se va transmitiendo, ¿no? Todo este conocimiento y estas costumbres. Entonces entiendo que los vínculos con las mujeres es distinto, digamos, ¿no? El respeto hacia la mujer es distinto que como hacías la diferencia, ¿no? Que en una ciudad. Sí, nosotros en las comunidades lo vivimos más, que algo que viene de generación en generación. Esto del capitalismo, del individualismo, nace con el capitalismo. Que nosotros vinimos de generación en generación,
hace mucho tiempo trabajando lo que es lo comunitario, la vida en comunidad, donde nadie es más que nadie, donde todos nos ayudamos, varones, mujeres, niños, vecinos, que es una mirada muy distinta a la que te quieren imponer ahora, los grandes negocios, lo que les conviene a ellos, es que vos pienses en vos solo, en salvarte solo, y, y no desde esta mirada, como decimos, defendemos entre todos, nos cuidamos entre todos, entre mujeres, varones, niños, y, y donde nadie es más que nadie. Fer, una consulta, ¿no? O una pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo llegan las noticias allá? ¿Cómo llegan las noticias de los femicidios? ¿Cómo se toman? ¿Cómo lo tomás vos? Y también cómo llega la noticia de las movilizaciones que hubo. Bueno, la movilización de ayer en varios lugares. Bueno, sí llegan. Justamente la de Agustina, aquí hablaba todo el mundo. Capaz no tanto, pero también hay femicidios en Añatuya, en Santiago en sí. También había movilizaciones, entiendo, en Santiago Capital, donde han habido compañeros del movimiento, en Córdoba, en Buenos Aires. Aquí no tanto, solamente se ha hecho una jornada, pero sí es algo que atraviesa también. Bueno, vuelvo a retomar esta pregunta, ¿no? Como sabemos que estamos ante una problemática social, vos bien dijiste que es un problema del sistema capitalista, ¿no? De creerse que uno es mejor o que tiene más poder que otros, ¿no? Como rescatar eso, que es eso lo que se reproduce en la violencia de género también. Claro, es un sistema que traen y que les conviene, o sea, ellos les conviene que estemos solos, que pensemos solos, que no estemos organizados, dividirnos. Justamente, mira, hace poco aquí en Suncho llega un empresario a querer desalojarnos, así violento, patotero, el hombre, el grande, yo tengo el poder, yo tengo la plata, subestimando a los que vivimos ahí, que generación tras generación. O sea, yo me acuerdo de que era chica, nosotros mandamos los animales ahí, mi abuela siempre se acuerda que ahí ha mandado todos los animales, y él ahora dice que ha comprado el único campo que queda aquí en Suncho y lo quiere topar. Ha llegado con un montón de herramientas para topar y subestimándonos, ¿no? A nosotras, las que estábamos ahí, a los campesinos, a los que toda la vida hemos vivido ahí, y bueno, prepotente, creyéndose mejor, hace videos dándonos con todo el tiempo, atacando, a mí me ha atacado también, subestimando, tratándome de violenta, cuando él es el violento que llega a nuestro territorio sin ningún derecho, porque si él quisiera ir por lo legal, puede hacerlo, pero no lo hace, va a patotearnos y a faltarnos respeto. O sea, como integrante de la comunidad y por ser mujer, sos una de las que más ataca en redes, podríamos decir así. ¿Sos la única? ¿Hay más a quienes ataca en redes? ¿O cómo se maneja de esa manera? Y él se ataca todo el tiempo con un papel de soy un hombre que ha salido de lo bajo, atacándonos a nosotros, no a mí sola, pero sí empieza conmigo diciéndome que soy una prepotente, ataca a otros compañeros más y divide también, porque va a llegar a las familias por separado y poniéndonos una plata no quiere hacer pelear entre nosotros, pero queriéndose atacar todo el tiempo así, creyéndose mejor. Pero no soy la única, pero también ha atacado a otras compañeras mujeres también, como es la Flor y Kimili. ¿Eso lo hace por medio de qué? ¿De dónde? Por redes sociales, por Instagram, TikTok, Facebook. ¿Y este empresario está hace mucho? O sea, este conflicto de tierra, la comunidad, ¿lo tiene hace mucho generado por él? No, él ha aparecido ahora. Nosotros generación tras generación hemos hecho uso de esa tierra y él aparece ahora, o sea, este año. Recién lo conocen, con un papel, ¿no? Recién, encima ni siquiera es de Santiago, es de Santa Fe. Claro. Rosarino. Diciéndose dueño y querer cagarse en todo. Justo una compañera, nosotros hemos hecho una entrevista con el Dani para subir también a las redes, y ella contaba que gracias a ese monte ella ha criado a sus hijos, ella ha podido alimentar a sus hijos y tener animales, porque ella sin ese campo no iba a tener nada. Y eso que decías, hay como un
paralelismo, no sé, un parecido, ¿no?, entre esto de decirse dueño de la tierra y esto de sentirse dueño de las mujeres, ¿no?, que es algo muy, muy propio del machismo y que al menos creo yo que está detrás, ¿no?, de todo esto, bueno, de la violencia hacia las mujeres, de los femicidios, esto de creerse dueño. Claro, exacto. O de tratar, claro, en este caso el territorio como propio, como también ha sucedido en otros casos, claro, tratar la mujer como un territorio o cosificar a la mujer, ¿no? Como hacerse dueño de las mujeres. Si fuese propiedad privada, digamos. Claro. ¿Encontrás ese paralelismo, Fer? Sí, no, totalmente. Y justamente el hombre, el macho, el dueño de todo, vengo, me adueño y puedo hacer lo que quiera justamente porque tengo el poder de hacerlo. Y de me cago en todo, me cago en las mujeres, me cago en los niños, y lo hago porque puedo y porque quiero. Claro, y porque igualmente hay un Estado y lamentablemente esa herramienta de Estado que tendría que traer justicia social para todos, en este gobierno con la libertad avanza, trae apaño, ¿no? A ese tipo de actitudes, incluso festeja ese tipo de actitudes, de hacerse mejor, de creerse mejor que otro, obviamente de saturar a las otras personas, de oprimir, ¿no? No solamente eso, sino la justicia. Muchas veces somos víctimas de que la justicia falla a favor de un empresario. En este caso, bueno, tiene un apaño legal también Monteverde. Totalmente, un gobierno que encima de apañarlo lo fomenta porque es lo que ellos traen, justamente esto, el cagarse en la vida campesina. Justamente, mira, a él, que es varón, hombre, que ha ido a denunciar, le toman la denuncia y nos meten a un compañero preso, pero yo, mujer campesina, voy a denunciar y mi denuncia desaparece, porque es una realidad, a un compañero nuestro lo meten preso y a la gente de él y él que anda por todos nuestros territorios fomentando la violencia, no le hace nada porque él es hombre, tiene plata y es rubio. Básicamente maneja el poder y a mis denuncias, que he hecho 3, desaparecen. Hasta ahora no tenemos noticia de alguna medida que se le haya dado a él con todo lo que está haciendo. Claro, es parecido incluso cuando se va a denunciar a una comisaría, quizás va a una comunidad y los policías, bueno, no en todos lados, ¿no? A veces, o en los juzgados no se le presta atención a los campesinos, o no se toma directamente la denuncia. Muy parecido a lo que pasó con los últimos casos de femicidio, con Agostina, que Claro, le se tomaron denuncia y no se toma. a Dulce, Misiones, la familia Dulce y de Agostina, incluso las balearon con balas de goma, ¿no? A la familia de Agostina. No, tremendo. Y muchas veces son esos mismos policías quienes tienen la cara a través de los jueces y los fiscales de ir a desalojar, ¿no? Sabiendo que allá viven compañeros, compañeras de hace mucho tiempo en el lugar y tienen posesión del lugar. Entonces estamos hablando de un sistema capitalista, bien como lo dijiste, Fer, al principio de la entrevista, en donde juega a favor, digamos, de la gente que o por ser hombre o por tener dinero creen que pueden pisotear la vida de los demás y sacarlos de sus tierras. Exactamente, se cagan en los vulnerables, le dan solamente palabra al que pone la plata, porque es así, y nosotros quedamos en la nada, porque nosotros somos pobres, porque somos los vulnerables, porque somos las mujeres y no tenemos nada que hacer ahí. Nosotros tenemos que hacer que vengan, nos saquen nuestras tierras y sabrá Dios dónde metemos los animales, porque no tenemos más monte que el que queda. Entonces, cagándose en todo y él que haga lo que quiera. Bueno, gracias a la organización, ¿no? Entendemos que estas situaciones, como le ha pasado a tu comunidad, pero gracias a estar organizada, puede tener mucha más fuerza y ese poder lo puede igualar incluso gracias al poder popular, ¿no? Y bueno, nos podemos dirigir a las fiscalías, nos podemos
dirigir al juzgado de Añatuya, ¿no? Siendo muchos, esperando que el compañero lo liberen por causas mentirosas, ¿no? Y porque es muy injusto que esté, que estuviese preso, ¿no? Esto ocurrió hace 2 semanas más o menos, que se reunió toda la comunidad y toda la central de Añatuya en apoyo. Exactamente, todo por la organización. Si no estuviese la organización, al compañero capaz que ni le tomaban la denuncia. Nosotros hemos ido, nos hemos plantado en la puerta del juzgado hasta las 1 de la mañana del mediodía a que él le tomen la declaración, porque ni eso hacían, porque hemos hecho llamadas también, los referentes han hecho llamadas directamente a Santiago para que le tomen la declaración a él, porque nuestro juzgado es muy corrupto y solamente el que tiene poder mueve las cosas. Entonces no le tomaban la denuncia, a nosotros tampoco, no nos decían qué pasaba, estaba incomunicado. Y bueno, pero gracias a Dios tenemos un movimiento gigante que nos avala, entonces se ha podido liberarlo también después de varios días preso. Bueno, obviamente estamos hablando de violencia institucional y también de violencia machista con respecto y violencia política también, ¿no? Porque está la política en el medio, están los libertarios, está este gobierno liberal, ¿no? Fomentando proyectos, por ejemplo, para desregularizar las tierras comunitarias, para darle el aval de poder comprar terreno o tierras rurales a extranjeros sin límites, ¿no? Eso mismo justamente hoy, 4 de junio, se está hablando en el Congreso. Entonces, bueno, vivimos violencia constantemente, ¿no? Tanto desde lo estructural hasta, bueno, hasta los vínculos. Pero, bueno, gracias a tu testimonio, a tu experiencia en la comunidad, entendemos que hay otra forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, que es mucho más sana, y valorizar, ¿no?, el rol de la mujer en el campo. Sí, yo pensaba cuando estábamos haciendo ahí, cuando estábamos en el juzgado, el maltrato que tienen hacia los que van a hacer una denuncia, los que van a ver una causa, y el ninguneo también. O sea, yo pensaba, si tenía que ir a hacer eso sola, te Claro. pisotean como quieren, porque te contestan de una manera tan patotera, tan sin necesidad, o sea, el maltrato que tienen incluso de las propias mujeres que trabajan ahí, que se creen superiores, machistas también. Te hablan de una forma que te hacen sentir pequeñita. O sea, imagínate, nosotros que íbamos con el movimiento nos querían hacer sentir así. Imagínate los que van solo a denunciar alguna violencia de género, algún hombre que te está maltratando. ¿Qué puedes hacer en esa situación? O sea, si vas sola. Es terrible. Exactamente. Es ponerse un poco en el lugar para toda la audiencia que nos escucha, ¿no? Incluso si te ha pasado buscar solidaridad con tus pares con la misma organización. En el MOCAS estamos en toda la provincia, así que bueno, siempre con esta idea de ser muchos, porque sabemos cuál es el enemigo, que es parte de este sistema capitalista, al que obviamente queremos junto con los colectivos feministas, junto con, bueno, Ni Una Menos, junto con el derecho de salir a las calles, ¿no? A reclamar, bueno, hacer valer nuestros derechos en estos espacios. Y bueno, así es como funciona la organización también, ¿no? Incluso en nuestras mismas asambleas muchas veces hablamos de temas que tienen que ver con el feminismo, que tiene que ver con la vida campesina y cómo es el rol de las mujeres que la llevamos adelante, ¿no? Y tiene que ver también con el reivindicarnos, ¿no? Porque detrás de todo eso está la reivindicación de las mujeres ante la historia de toda comunidad. Sí, uniendo las luchas, uniendo las fuerzas, las miradas, porque el enemigo es el mismo, es este gobierno que se caga en todos, son los negocios, los terratenientes, y siempre la unidad, el unir las luchas, unir los movimientos, nadie se salva solo, la lucha es colectiva, y eso lo sabemos bien y los trabajamos mucho en nuestros territorios. Totalmente, Fer. Bueno, no, muchas gracias. Es como decís, ¿no? Nadie se salva solo. Son cosas que decimos en nuestra organización, ¿no? Y también que tienen eco. Por ejemplo, en la movilización de Ni Una Menos, donde la consigna central que se escuchó es: frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; y frente a la crueldad, más comunidad. Son las mismas que enarbolamos nosotros, ¿no? Como Mocase.
Entonces vamos muy de la mano, digamos, estamos en esta lucha por la vida, ¿no? Que también es el feminismo popular, pienso yo. Muchas gracias, Fer. Bueno, cualquier reflexión, obviamente acá abierta siempre los programas de la Surimanta para las comunidades campesinas, obviamente. No, gracias, Marco, gracias, Julio, por llamar y siempre cuando necesiten. Muy bien, estás escuchando entrevistas con compañeras del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en este caso Fer, de la comunidad de Suncho Puzo del Triunfo. Estás escuchando una entrevista grabada del Gomerazo Tu Memoria. Bueno, y continuamos entonces con esta serie de entrevistas en el marco de las movilizaciones por Ni Una Menos. Estamos aquí conversando con el compañero Enrique Acosta de la comunidad de Pampatún, que bueno, nos va a comentar, ¿no?, su mirada sobre todo este tema, cómo llega en las comunidades y cómo lo toman, ¿no?, desde allí, de las comunidades campesinas indígenas de Santiago del Estero. Y arrancamos con esta primera pregunta, que es ¿qué repercusión tuvieron las últimas noticias sobre los femicidios de la Argentina, ¿no?, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Córdoba, en la comunidad, en la familia? ¿Cómo se trabaja ese tema cuando se escucha? Y la movilización Ni Una Menos, en donde estuvimos como MOCASE, donde estuvimos como UTEP, donde unimos fuerzas y luchas, ¿no?, en el aniversario número 11. Bueno, ¿qué te parece esta manifestación, esta marcha, ¿no?, masiva en distintos puntos del país? Muy buenas tardes, compañera. Un gusto salir al aire en tu audiencia. Saludo a toda la audiencia de la radio del movimiento, que es de la UNICAM, del MOCASE, ¿no? Mi nombre es Enrique Acosta, soy de la comunidad de Pampatún, del pueblo San Avirone. Así que un gusto compartir esto, como me vienes preguntando, y lo que venimos sintiendo la comunidad de estos femicidios, ¿no? Esto que está pasando, ¿no?, hoy vamos a decir, en nivel nacional, nivel de las provincias que están sufriendo totalmente. Muy triste la violación de género, muy triste. Y bueno, como CASE, como movimiento, como comunidad, estamos al tanto de la situación. La última noticia que tuvimos ahora, la de Córdoba, fue un golpe muy, muy grande para la comunidad, ¿no?, porque se siente eso triste. Estuvimos compartiendo con algunos padres ayer, antes de ayer, charlando eso, y la situación que pasó, eso, algo macabro y un dolor, ¿no? Y bueno, y también lo que está con esta situación del país y en todo lado, como digo, con este presidente que lo está golpeando muy duro, y saber de esto, como en todas las provincias, al menos a los a los bajos recursos, ¿no? Como decía, a la pobreza que estamos, a las familias pobres. Y es triste, muy triste, muy triste. Y aquí uno recuerda viendo estas noticias y la situación que está pasando aquí como movimiento en Santiago del Estero, también en los empresarios, ¿no?, que quieren desalojar a la familia sin importarle lo que puede sucederle, sin dejarlo sin nada. Cuánto atropello hace poquito nomás por la zona del norte sería, sufrieron tema de desalojo ahí, y dejarlos, son parte de los empresarios, ¿no? Y uno se pone triste a desalojar, no le importa si hay chicos, niños, ancianos, y es muy triste. Pero, compañero, como digo, con respecto de eso, de la última situación, lo último que llega aquí, por más que sea una comunidad campesina, estamos en el campo, llega esta noticia triste, ¿no?, que sufre la familia como digo, la noticia que pasó en Córdoba el último día, ¿no? Y es muy triste. Y bueno, como yo digo a los compañeros, familia, amigos, compañeros de lucha, que estamos afrontando esto con la situación del país, y a seguir luchando, ¿no? Así, a seguir luchando. Y también después, como dijiste, también el respeto de la marcha, ¿no? Qué bueno, ¿no? Yo como movimiento que participamos en las reuniones, y saber que el MOCASE también está apoyando a la gente que salió a la marcha, como dijiste ahí, de la
usted. Así que es grande y hay que hacerse escuchar únicamente así, compañero. Como yo digo, hacernos escuchar de esa manera, a salir, reclamar nuestros derechos en la situación que está. Y yo como aquí como comunidad y el MOCASE organizado, nosotros apoyamos a eso, a salir a reclamar nuestros derechos de las comunidades. Como digo, compañeros, que aquí, yo sé que esta audiencia que tiene voz, espero que salgan y tengan concientización las familias que escuchan esta audiencia, lo que nosotros como MOCASE y estamos apoyando a todos las situaciones que vienen pasando aquí en nivel nacional, o decir, en todo el país, con este gobierno, con la situación que está pasando, estos femicidios y la violencia de género, y que lo están pasando constantemente en todo el país de distinta manera, pero lo estamos viviendo muy triste, compañera, y a seguir luchando en esto y no quedarse con los brazos cruzados, como saben decir, los grandes luchadores, a seguir adelante esta lucha y hacernos escuchar y salir a las calles. Yo estoy muy apoyando como comunidad y a esto, que situación que viene, y a seguir adelante, compañero. Desde la vida campesina, desde la vida comunitaria, ¿no? Entendemos y tenemos valores quizás distintos en una ciudad en donde capaz que no existe esa comunidad tan fuerte o con menos integrantes, ¿no? Que como en las comunidades campesinas, en donde todos trabajamos por igual, donde el rol de la mujer es muy importante eh, y se valora muchísimo, ¿no? También desde la mirada del movimiento revalorizamos el trabajo de sostener la comunidad, de alimentar, de criar. Entonces, quizás en otros lugares, como en las grandes ciudades donde predomina el individualismo, donde vemos un sistema capitalista mucho más presente, se podría decir, en cada uno de los hogares y de las familias, ¿qué le dirías a esos hombres que violentan a mujeres? Porque estamos en esa situación. No son todos los hombres, pero siempre son hombres los que violentan a mujeres. Entonces, vos como hombre, ¿qué dirías? ¿Qué les dirías desde los valores campesinos a esos hombres? Bueno, compañera, ahí la pregunta, ¿no? Lo que dices vos, ¿no? La situación aquí en el campo, en las comunidades, cómo trabaja como campesino, campesina, como la mujer, como dice usted, hay tanto valor, ¿no? Nosotros como comunidad tenemos el valor más grande de la vida, por eso la mujer, ¿no? Porque realmente es todo, ella ya mantiene, como decir, el hogar, trabaja, si tiene que trabajar. Yo digo respeto a mi comunidad, para que sepa, no salga, donde se escuche la radio, también se escuche, que sea fundamental, ¿no? Otro valor que hacemos las mujeres es importante, porque realmente ella está continuamente, si tiene que trabajar, así como hombre trabaja, cuida nuestra soberanía alimentaria, todo, cuida a nuestros hijos, cuida a nuestros animales, y para ella no tiene descanso, están las 24 horas del día, y esperarle con la mejor comida al marido cuando llega, al esposo, a los hijos, al de la escuela, cambiarlo, es impagable. Yo respeto que me pregunta qué diría a los terratenientes, a los empresarios, vamos a decir, realmente a los machistas, porque realmente hay que valorar a la mujer, hay que valorarla, porque sin ella no somos nada, el hombre, sin la mujer no es nada, la mujer es todo, es algo fundamental, y a pedirle que se la respete, por más que sea humilde, o cualquier mujer que la veamos hay que respetarla, porque es de una, como yo siempre he dicho y me enseñó mi madre, que hoy en el día no la tengo, pero siempre recuerdo, gracias a Dios, de un vientre, de una madre, de una mujer, estamos en la tierra. Así que con eso es suficiente que cuidemos, porque yo sé que cada hombre tiene su mujer, su hija. Yo no creo que le estaré ocurriendo, estaría de acuerdo que le pase algo a su mujer, a su hija. Así que yo digo que respetemos a nuestras mujeres, a nuestras compañeras, a nuestras hermanas, porque es el fruto y es que está continuamente, como vuelvo a repetirlas, a 24 horas al pie, y ella nunca te va a abandonar, siempre está. Así que eso, darle un mensaje a cuidarla, a respetarla, que se merece el respeto, no porque sea un machista, sea un hombre, no lo vamos a respetar. Al contrario, hay que respetarla porque
y hay que reconocer que de una mujer nacimos y de una mujer estamos aquí en esta tierra, si no, no existiríamos los hombres. Así que eso, compañera, fuerza y a cuidarla a la mujer. Estás escuchando una entrevista grabada del Gomerazo Tu Memoria. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la Surimanta, buenas tardes compañeros, buenas tardes Macu, buenas tardes Julio. Bien, hermoso día, hermosa audiencia y hermoso día también para estar compartiendo, unos matecitos acá y escuchando la Surimanta del otro lado. Para continuar con esta tanda de entrevistas, de reflexiones, a raíz, ¿no?, de las movilizaciones de Una Menos y lo que se viene charlando, ¿no?, en coyuntura nacional. Exactamente, y en agenda comunicacional también, nosotros como Movimiento Campesino de Santiago del Estero y como Surimanta, comunicadores de la Surimanta, también hablábamos con respecto a este tema y la lucha feminista, ¿no?, contra obviamente un sistema. Hablábamos incluso con la compañera Fer desde Añatuya, de un sistema patriarcal, un sistema capitalista, individualista, que muchas veces, y en muchas ocasiones vemos violencia del género. Así que para eso invitamos a Ana, invitamos a la compañera Lua. Así es, en este momento estamos llamando a la compañera Lua, para dar inicio, ¿no?, a esta entrevista. Está al aire Lua. ¿Cómo andás, Lua? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Lua, ¿cómo andás? Desde Buenos Aires, del equipo de abogados y abogadas del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, está la compañera Lua. ¿Nos escuchás bien? Perfectamente, ¿me escuchan ustedes? ¿Cómo andás, Lua? Bien, ¿cómo están? Bien, hermoso el día acá, desde la Surimanta. Queremos hacerte parte de esta entrevista, de esta charla, ¿no?, con respecto, a esta semana, a lo comunicacional, ¿no?, acá, que ha salido, nuevos femicidios en la Argentina, un problema muy grave a nivel social. Y queremos un poco desarrollar este tema y cómo es la mirada del movimiento, instruirnos más también en la legalidad, ¿no?, de estas violencias de género que se están dando ya hace años en la Argentina y que es un tema a tratar desde nuestra sociedad, ¿no?, y de profundizar. Así que un poco queremos empezar por las noticias que estuvimos leyendo esta semana, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el femicidio y el homicidio, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? Si hay procedimientos diferentes, ¿cómo son? Bueno, primero aclarar un error de concepto que circula desde que asumió este gobierno nacional, que es esto de que el femicidio es más grave o se condena más que el homicidio porque se prioriza la vida de las mujeres. Milei dijo que porque parece que las vidas de las mujeres valen más. Claro, eso es un error porque lo que se tiene en cuenta al momento de considerar un agravante para un delito como el homicidio no es tanto quién es la víctima, sino un montón de componentes que hacen a esa situación en la que se da el homicidio. Y hay un montón de otros agravantes que se pueden tener en cuenta, como por ejemplo, si se usa un arma de fuego o no se usa un arma de fuego, si la persona asesinada tiene un vínculo con quien comete el delito, si la persona asesinada es miembro de las fuerzas de seguridad, o si la persona que comete el homicidio es miembro de las fuerzas de seguridad. Son todos un montón de distintas características que hacen que la pena para la persona que culpable, que comete el delito, sea más alta, ¿sí? Entonces, en el caso del femicidio, no es que por el hecho de que sea una mujer la que es asesinada, que es más grave, sino por el contexto en el que se da el homicidio, que se considera una pena más alta. En general, el femicidio se considera tal cuando se da en un contexto de violencia de género, en un contexto en el que un hombre ejerce violencia sobre una mujer por su condición de mujer. Esa es la diferencia que hay entre un homicidio normal, simple, y un femicidio, que se da en el contexto de violencia de género. Lua, y esta figura de femicidio, del homicidio agravado por violencia de género, no fue siempre así, ¿no?
Antes se le llamaba violencia doméstica. Hubo como Antes tenía muchos nombres, se le decía crimen pasional, se le decía de crimen muchas pasional. maneras. Desde el 2012, la violencia de género se considera un agravante. La figura de femicidio se incorporó al Código Penal durante el segundo gobierno de que hace este agravante, esta figura, es poner una atención especial en los casos de los que hay violencia de género, ¿sí? Hay que tener hay que dar una protección especial a mujeres que denuncian situaciones de violencia, a hombres que son denunciados por violencia, porque es una violencia estructural, no es una situación particular de uno a uno, un amigo que se pelea con su amigo, es es parte de una violencia estructural, de una violencia que sufren las mujeres dentro del sistema en el que vivimos. Y es estructural porque, bueno, en las últimas estadísticas eh, dicen que cada 31 horas muere una mujer en Argentina, ¿no? Y además, en los últimos 11 años hubieron 3.205 femicidios, ¿no? Mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o por otros hombres. Por eso se le dice que es estructural. Y la pena del femicidio, Lua, ¿cuál sería? ¿Ha cambiado la pena con respecto a partir del 2012, por ejemplo? Quiero agregar algo que Sí. también hace a lo estructural de la violencia, que es que no hay lugares muchas veces para las mujeres que sufren la violencia, porque no son situaciones aisladas que se dan en la calle, por ejemplo, con un desconocido, que puede ser el robo, que vos vas por la calle y te roba un desconocido, sino que en general las situaciones en las que se dan, en los contextos en los que se dan los femicidios y la violencia de género es en el hogar. La mayoría de los casos de femicidios se dieron por parte de parejas, exparejas, eh, familiares, se dan en un contexto donde se supone que una persona está cuidada, ahí es donde se da la violencia de género que sufren las mujeres. Entonces también por eso es estructural, ¿viste? Porque no tienen dónde guardarse. Más si van a una comisaría, por ejemplo, como fue el caso de Córdoba, Misiones, los femicidios que se dieron a conocer esta semana, que fueron a la comisaría y no les tomaron la denuncia, o la denuncia no tuvo lugar, no se tomaron medidas. Entonces, no hay ningún lugar seguro de protección para las mujeres que sufren estas violencias. ¿Pero eso siempre fue así o se está encrudeciendo ahora por las políticas económicas del gobierno y el de financiamiento de estas protecciones? Desde el 2023, desde diciembre de 2023 específicamente, se empezaron a desfinanciar las políticas que eran que se habían creado para proteger a las mujeres que sufrían violencia. Antes había distintos programas estatales, como por ejemplo el programa Acompañar o la línea 144, que eran el programa Acompañar, por ejemplo, daba asistencia a mujeres y personas del colectivo LGBT que sufrían violencia. Se les daba en muchos casos alguna asistencia económica, porque muchas veces las mujeres, si bien pueden tal vez denunciar la situación de violencia, al ser algo que se vive en la casa, si una mujer no tiene medios para sobrevivir fuera de su casa, no puede denunciar a su pareja e irse si no tiene cómo sustentarse económicamente. Había programas que ayudaban económicamente a las mujeres, había líneas abiertas las 24 horas para hacer denuncias, había un montón de programas gubernamentales para abordar estas situaciones, y se fueron desfinanciando progresivamente desde diciembre del 2023, lamentablemente. En un solo año, desde el 2023 al 2024, se cayó un 90% la inversión en programas de género.
Y eso fue el número que se pudo hacer seguimiento, porque después lo que también es que no solo se fue desinvirtiendo, sino que las políticas que llevaba adelante lo que en su momento fue el Ministerio de la Mujer, se fueron diluyendo, las fueron absorbiendo a distintos ministerios, como el Ministerio de Capital Humano. Entonces se dejó de hacer seguimiento de la inversión que se hace en esos programas. Ya ni siquiera hay una estadística. ¿Y son estas políticas desfinanciadas las que avalan a los policías o a las comisarías o a los fiscales a no tomar la denuncia? ¿Dónde se enmarca ese abandono del Estado ante una búsqueda que tiene que ser urgente de una menor de edad, por ejemplo? Lo que se da en las comisarías es que la policía es una parte, es una tuerca de un gran engranaje que es el sistema de persecución penal. Y si bien todas las cosas que se puede denunciar están en el Código Penal, la actividad frente a denuncias es una definición de los fiscales, que son los que investigan, los que piden medidas de restricción, por ejemplo, los que consiguen la asignación de botones antipánico. Entonces, la falta de respuesta de la policía se corresponde con una falta de interés por parte de los fiscales y del Ministerio de Seguridad de perseguir estas situaciones de violencia de género contra las mujeres. Sí, quiero aclarar Porque es un desinterés absoluto. Quiero aclarar que esta falta de respuesta de la policía, estamos hablando de esto, yo creo que específicamente por los 2 casos de femicidio que han sucedido antes del 3 de junio, que fue el día de Ni Una Menos, que es lo que signó a este 3 de junio y que hizo que se reavive en muchas partes del país esta necesidad nuevamente de pedir tanto de hombres como de mujeres, de pedir justicia por las víctimas de femicidio, por los familiares víctimas de femicidios, que bueno, que en ambos 2 femicidios la policía no hubo una respuesta inmediata de la policía, como también hubo por parte de las fiscalías, por ejemplo en el caso de Agostina, que fue esta niña que han asesinado en Córdoba. El fiscal lo primero que hizo fue creerle al asesino, ¿no? Por ejemplo, cuando dijo que Agostina se había ido con un noviecito, esa teoría es la teoría del asesino de Agostina. Entonces, pone otra vez el ojo en el accionar de la justicia, en el accionar de la policía ante los femicidios, que tienen una gran responsabilidad. No sé si eso viene de la mano con el financiamiento de las políticas públicas, lo podríamos discutir, pero sí, como decía Lua, a mí me parece que es una intencionalidad, digamos, o una falta de interés, de respuesta, de formación por parte de quienes tendrían que cuidar a la población, ¿no? Pero esa formación en algún momento se daba, ¿no? Digamos, capaz que tenga que ver con el desfinanciamiento, ¿no? Tenga que ver con las barbaridades que dice el presidente también. Sí, ¿no? sí. Viene signado por un clima de época, ¿no? Viene signado por un clima de época, donde un clima de época negacionista, como... Otros programas que se... Sí. Perdón, se escucha un poco mal. Otros programas que un montón en los casos de denuncia de violencia de género son programas que puedan patrocinar, porque como funciona el sistema, una persona denuncia algo y después ya no es más parte de esa investigación, salvo que se constituya lo que se llama como querellante. Vos, para poder aportar pruebas o impulsar una investigación de un delito, tenés que ser querellante. Y ahora, para ser querellante tenés que pagar un abogado que tenga interés en la causa. Eso es hay un montón de personas para las cuales está muy lejos de sus posibilidades. Entonces depende absolutamente de la decisión y de la intención del fiscal, que por más que creamos quienes crean en la imparcialidad de la justicia, depende mucho de la forma de la ideología del fiscal o de la fiscal, depende mucho de la ideología del juez. Entonces, es clave también que haya acompañamiento legal a las mujeres que denuncian violencia.
y eso está totalmente desfinanciado. Bueno, hablamos un poco de las políticas públicas en las que se retrocedió, ¿no? A raíz del gobierno actual, pero que fueron una conquista también del colectivo feminista Ni Una Menos y del pueblo argentino para que se tomen riendas en el asunto, ¿no? Ahora está, bueno, desde después de la marcha, donde hubo muchos mensajes muy lindos aparte, es igual, muy propositivos con respecto a seguir formando las infancias. Porque bueno, se puede empezar, y como sabemos que es un problema estructural, se puede pensar que desde chicos y chicas nos crían de alguna manera que después, a raíz de ciertas cosas, puede desembocar en violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas formas en donde se está desarrollando cómo evitar quizás, o sea, reflexiones, ¿no? Para evitar futuros femicidios. Obviamente que las políticas públicas van a hacer que estos femicidios no existan más, ¿no? Si hay un Estado más presente en los territorios. Bueno, no sé, otra de los temas que queremos abordar. Ahora, después de la marcha, ¿no? Estuviste en la marcha, Lua, también. ¿Cómo se sintió ese clima de época, como decía Sana, ¿no? En la marcha en Buenos Aires, como también fue acá en Santiago del Estero, como fue en Córdoba y en Misiones, en Chaco. La verdad que fue una marcha federal masiva, pidiendo justicia por todos los femicidios y pidiendo que se vuelva a financiar de la manera adecuada estas leyes. Y estuve en la marcha acá en Buenos Aires, que fue la marcha en Congreso, súper multitudinaria, súper emotiva también, la gente estaba muy movilizada, parecía que había sido convocada en ocasión de que encontraron el cuerpo de Agostina, y no, ya hace 11 años que esta fecha se marcha, y justo nos desayunamos días antes la noticia de que habían encontrado lamentablemente el cuerpo de esta adolescente. Había gente muy emocionada, muy conmovida, y la verdad es que así es como se conquistan los derechos, en la calle, movilizándose, interpelando a otros. No hay que dar por sentada la formación en determinados temas que van en contra de la ideología que es el machismo, muchas veces. Entonces no hay que darlo por sentado, hay que estar en cada conversación, en cada situación, cada vez que se vean violencias, aunque sean pequeñas, contra las mujeres, hay que llamar la atención, hay que parar la pelota, porque realmente con la falta de inversión estatal hay generaciones enteras que van a empezar a pensar como pensaban hace 40, 50 años. Entonces hay que estar todo el tiempo formando desde la perspectiva de la no violencia hacia las mujeres y la disidencia. Bueno, muy bien, Luga, agradecemos muchísimo por este momento, este espacio, por también informarnos y formarnos acá desde comunicadores hasta la audiencia, ¿no? Que nos está escuchando. Esperemos que estos casos avancen y que se haga justicia, ¿sí? Que se haga justicia, y también la justicia va en la incompetencia o en el no querer o en defender un modelo machista, ¿no? En no reflexionar la gravedad del asunto en quienes son ahora funcionarios públicos, ¿no? Del fiscal, de la ministra de Justicia, desde el Ministerio de Seguridad, ¿no? Desde los mismos policías, ¿no? Supongo que esta es no sé, cuál marco legal hay como para que tengan la perspectiva que tengan que tener, que estén a la altura de las situaciones en las que tengan que estar, ¿no? Entiendo que es el pueblo argentino el que en las marchas, bueno, pide y exige que estemos a la altura de lo que sucede, porque es realmente si te lo pones a pensar, la mayoría de las mujeres en la Argentina mueren a causa de los hombres. Y eso es muy grave, y es una problemática social. Y un poco también reflexionar en este espacio como organizaciones, digamos, cuál es el rol nuestro como organización social,
bueno, que es el de estar, es el de resistir, y es que a pesar del clima de época negacionista que vivimos con este gobierno ultraderecha de Javier Milei, bueno, no dejarse abatir por eso, porque la conciencia nosotros la tenemos que seguir trabajando y la tenemos que seguir trabajando en las calles. Por eso estuvimos presentes en las distintas marchas que se hicieron a lo largo del país. Estuvimos en Córdoba, estuvieron en Buenos Aires los compañeros, ahí que Lua contaba, y también estuvimos en Santiago Capital, en estas marchas para reclamar justicia y para seguir engordando la conciencia, si se quiere, contra esta problemática que bueno, ya no podemos no mirarla. Gracias a ustedes por el espacio. Hay que seguir adelante siempre con la formación, para nada se trata de, no hay que esperar más de que evidentemente mientras este gobierno siga su gestión, no parece que vaya a haber políticas que sean mejor para las mujeres, pero no hay que esperar y decir, bueno, en un año y medio se pasa y va a haber otro gobierno. Hay que estar todo el tiempo militando, formando, comunicando, y así se generan los reclamos colectivos y así se impulsan también las políticas de gobierno. Así es, así que te agradecemos, Lua. Muchas gracias por estar. Gracias. Gracias Aquí a la ustedes. compañera Lua, Te mando un abrazo. abogada del MOCASE, ¿no? Entendiendo un poco más, formándonos, reflexionando y sacando nuestras dudas, ¿no? Que tenemos ante estas situaciones que vive el pueblo argentino y que sufre el pueblo argentino. Así que, como lo hemos dicho en las marchas, pedimos la justicia por cientos y miles de femicidios ocurridos, pedimos justicia, pedimos formación a nivel de violencia de género, ¿no? Y pedimos compromiso también. Compromiso de toda la sociedad, que no es una cuestión de mujeres solamente, y que eso ha traído esta marcha también, o este 3DJ del 2026, que me parece que es un paso más hacia poder cambiar las cosas, ¿no? Que todos y todas nos involucremos en esto. Acabas de escuchar una entrevista exclusiva en el marco del Gomerazo a tu memoria. Escuchanos todas las mañanas por la FM 89.3, la radio de la Universidad Campesina.